El siglo XVIII no fue solo un periodo en el calendario, fue un terremoto intelectual que sacudió los cimientos del mundo. Un movimiento nacido en Francia, conocido como la Ilustración o el siglo de las luces. Lo que caracterizó a este periodo fue que puso a la razón humana en el centro de todo. La fe ciega dio paso al espíritu crítico y la autoridad eclesiástica al método científico. Fue una época en la que el hombre, armado con su intelecto, se atrevió a reescribir su lugar en el universo, a cartografiar el globo y a clasificar la vida misma. Este es el relato de cómo la razón iluminó al mundo. Hasta entonces, la visión del mundo estaba dictada por la teología. La naturaleza era una creación divina, inmutable, con el hombre como corona. Cada elemento tenía un propósito, pero pensadores como Descartes y Spinoza sembraron la duda. La Ilustración propuso una idea radical: la razón era autónoma. Ya no solo para entender a Dios, sino para comprender las leyes mismas de la naturaleza. Se comenzó a cuestionar la fecha bíblica de la creación y la inmutabilidad de las especies. El universo ya no era un escenario divino, sino un mecanismo gigantesco cuyas leyes podían ser descubiertas. Y vaya si se descubrieron. La ciencia entró en una edad de oro. En astronomía y física, Edmund Halley estudió los cometas. William Herschel descubrió Urano, el primer planeta hallado con telescopio. Laplace teorizó sobre el origen del sistema solar. Y Newton, quien fue introducido en Francia por Voltaire, reveló la gravedad. En química y física, Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, aisló el oxígeno. Benjamin Franklin domó la electricidad con su pararrayos y Alessandro Volta creó la primera pila. En tecnología y medicina, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, la chispa de la revolución industrial. Y al final del siglo, Edward Jenner descubrió la vacuna, salvando incontables vidas. En biología, el concepto de especie se refinó. El botánico sueco Carl von Linné creó un sistema para clasificar toda la vida, la nomenclatura binomial que usamos hoy. Pero no todos estaban de acuerdo con su fijismo. El francés Louis Leclerc, conde de Buffon, con su monumental Historia Naturelle, sugirió que las especies podían cambiar, introduciendo incluso conceptos pioneros como la biogeografía. Para conocer el mundo, había que salir a explorarlo. Monarcas como Carlos III de España y sociedades como la Sociedad Real Británica o la Academia de Ciencias francesa financiaron grandes expediciones, como la de James Cook, quien cartografió el Pacífico desde Australia hasta Hawái, o como cuando Félix de Azara en Paraguay y Falas en las estepas rusas estudiaron la fauna, lo que posteriormente influiría en Darwin. Además, no podemos pasar por alto que la pasión por la naturaleza llegó a palacios y salones burgueses. Surgieron los gabinetes de historia natural y colecciones como la de Pedro Franco Dávila dieron origen a museos, como el Real Gabinete de Madrid, o jardines botánicos, como el Real Jardín Botánico, los cuales se enriquecían con expediciones a Perú, Chile y Filipinas. Pero, ¿y cómo se compartía todo este saber? Dos herramientas fueron clave. En primer lugar, tenemos el grabado científico, el cual se convirtió en el lenguaje universal. Artistas y científicas como María Sibila elevaron la ilustración a arte y ciencia pura, mostrando por primera vez insectos y plantas en su hábitat ecológico. Obras como las de Mark Catesby sobre la fauna americana deslumbraron a toda Europa. Por otro lado, tenemos a la enciclopedia y a la obra cumbre, la Enciclopedia de Diderot y de Lambert. Más de 35 volúmenes
que compilaron todo el conocimiento científico, técnico y filosófico de la época. Fue el arma definitiva de la Ilustración: democratizar el saber y desafiar el absolutismo. El siglo XVIII nos dejó un planeta medido, unos cielos cartografiados, una naturaleza clasificada y, sobre todo, una nueva forma de pensar. La confianza en la razón, el método científico y la curiosidad sin límites sentaron las bases del mundo moderno. No solo descubrieron nuevos continentes y leyes físicas, descubrieron el poder de la mente humana para cuestionar, explorar y entender. El siglo de las luces no terminó en 1800. Su luz, la de la razón, sigue guiándonos hoy en día.